Bueno, vamos a iniciar entonces hablando sobre el límite de una función real. Entonces, para introducir al concepto de qué es un límite de una función, voy a partir de un ejemplo. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Analizar el comportamiento de la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 dividido entre x menos 2. Cuando x se aproxima a 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer como ejercicio, porque noten que el 2 no pertenece al dominio de la función. Entonces, yo no puedo decir que cuánto es f de 2. ¿Sí? Entonces, eso vamos a empezar. Nótese que la función evaluada en 2, ¿qué me quedaría la función evaluada en 2? Me daría 2 elevado al cuadrado menos 4 dividido entre 2 menos 2. Y esto me da 0 en el numerador y da 0 en el denominador. A esta operación 0 dividido entre 0 lo vamos a llamar una indeterminación. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que nosotros miremos esta operación numérica 0 sobre 0, vamos a decir indeterminación. ¿Qué significa indeterminación en matemáticas? Un valor que no está determinado, ¿m? Que no está dicho, un valor que no se conoce. Ese será un valor indeterminado, una indeterminación. Entonces, en el transcurso de la materia vamos a seguir mirando otro tipo de indeterminaciones, pero por ahora vamos a iniciar con esta indeterminación, 0 sobre 0. Por lo tanto, como f de 2 no existe, me da 0 sobre 0, voy a mirar qué pasa con el comportamiento de la función cuando x se va aproximando a 2. Quiero mirar si la función, el valor de y, se aproxima a un valor específico. Entonces, eso es lo que vamos a analizar, ¿no? Es una indeterminación, por lo tanto, 2 no pertenece al dominio de la función f. Dominio de f. ¿Mm? Entonces, para analizar su comportamiento, para analizar su comportamiento, tomaremos valores cercanos a 2 tanto menores como mayores, y analizaremos cómo es el comportamiento de la función f en estos valores. Eso es entonces lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a construir una tabla de valores
donde voy a escribir en la primera fila, voy a escribir los valores de x. Entonces, bueno, voy a hacer aquí una fila, los valores de x. Y en la segunda fila, los valores de f de x. Y voy a dejar aquí en el centro de esta tabla, voy a dejar el valor que nosotros queremos verificar. ¿Qué ocurre cuando x vale 2? Ese es el interrogante. ¿Qué pasa con f de x cuando x se aproxima a 2? Bueno, ya sabemos que cuando x vale 2, f de 2 no existe. Eso ya lo sabemos, nos dio un valor indeterminado, 0 sobre 0. Pero lo que quiero analizar es qué pasa con f de x cuando x se va aproximando a 2. Entonces, nos vamos a acercar a 2 en el lado izquierdo por valores menores a 2, pero muy cercano. Es decir, por ejemplo, el primer valor, el más alejado de 2, lo voy a tomar como 1.9, que es un valor menor a 2, pero está cerca. Entonces, un valor más cercano, le agrego otro 9 en la parte decimal, es decir, 1.99. Sabemos que 1.99 está más cerca de 2. Y si le doy otro más cercano, sería 1.999. Entonces, de esta forma estoy garantizando que me estoy acercando al valor de 2 y lo estoy haciendo de una manera muy próxima. De la misma forma voy a tomar en el lado derecho valores mayores a 2. El más alejado será 2.1. Por lo tanto, si yo quiero acercarme más, le coloco un 0 entre la parte decimal y el 1. Entonces 2.01 está más cerca de 2. Y si quiero uno más cerca, entonces sería 2.001. Y así sucesivamente yo puedo irme acercando cada vez más al valor 2. Entonces quiero mirar qué pasa con f de x. Vamos a calcular primero con los valores menores, con el 1.9. Entonces recuerden, se las copio por acá la función, recuerden que la función era f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces vamos a reemplazar. Voy a reemplazar aquí en la calculadora el valor de x por 1.9. Entonces tenemos la fracción y me quedaría 1.9 elevado al cuadrado menos 4 y esto dividido entre 1.9 menos 2. Entonces podemos observar que el resultado me dio 39 décimos, que eso es equivalente a 3.9. Entonces voy a escribir el resultado. Para 1.9 el resultado me dio 3.9. Voy a hacer el mismo proceso, pero ahora en lugar de colocar 1.9 voy a colocar 1.99. Entonces aquí voy a agregar otro 9 más y aquí agregaría otro 9 más. El resultado me da 399 dividido entre 10, que si lo miro como número decimal es 3.99. Realizo el mismo proceso para 1.999. Agrego otro 9 más acá. Y el resultado me da 3.999 sobre 1000, que es 3.999. Y así sucesivamente puedo continuar. Si agrego otro 9, se va a agregar otro 9 aquí en el 3.9999. ¿Sí? Vamos a mirar entonces, ¿qué puedo observar? Que para valores menores a 2, el valor de f de x observo que se está acercando al número 4.
Y para valores mayores de 2 voy a hacer la misma prueba. Entonces voy a colocar acá, en lugar de escribir 1.999, voy a colocar el valor 2.1. Lo mismo hago acá. Coloco el valor 2.1. 2.1 al cuadrado menos 4 sobre 2.1 menos 2. El resultado me dio 41 décimos, que es 4.1. ¿Mm? Continuamos con el otro valor, que es 2.01. Y el resultado me dio 4.01. Y si continuamos con el último valor, agregándole un 0 en la parte decimal del número 2.01, el resultado nos da 4.001. Y si yo continúo con más ceros en la parte decimal, pues también voy a observar lo mismo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que no importa por dónde nos estemos acercando, si es con valores menores a 2 o es con valores mayores a 2, f de x se está aproximando al valor de 4. ¿Mm? Eso es lo que podemos concluir acá. Vamos a copiarlo, ¿no? Entonces, de la anterior tabla, se puede concluir que sin importar cómo nos acerquemos, cómo nos acerquemos al valor x igual 2, o sea, tanto por valores menores como por valores mayores, f de x se acerca. Bueno, voy a ir colocando de una vez ya la notación que vamos a utilizar en límites. Cuando nosotros digamos que sin importar cómo nos acerquemos a 2, en matemáticas lo vamos a escribir de esta forma. Lo vamos a escribir x y una flechita 2, que eso significa x tiende a 2. O sea que x se aproxima al valor de 2, me va a representar esto, ¿no? Entonces, y eso me está diciendo aquí que no importa cómo me estoy acercando, si me estoy acercando con valores menores o con valores mayores. ¿Qué ocurre con eso? Que cuando x se aproxima a 2, f, f de x, la función f de x, se acerca al valor 4, al valor de 4. F de x se acerca al valor de 4. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir también de la misma forma. F de x se aproxima a 4. Esto significa que también se está aproximando con valores menores o valores mayores a 4, que no importa. ¿Mm? Esto se escribe como, entonces vamos a escribir de esta forma. Límite cuando x tiende a 2 y acá vamos a colocar de f de x es igual a 4. Entonces, y esto entonces será para nosotros lo que representa un límite. O sea, que ¿qué es un límite? Es una aproximación.
Entonces, que sin importar el valor de x, cómo se aproxima a 2, el valor de f de x es igual a 4. ¿M? Y si nosotros entonces, es decir, que para el ejemplo tenemos que, y entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué relación tenemos? Que el límite cuando x se aproxima a 2 de f de x, que era la función, era x cuadrado menos 4, dividido entre x menos 2, el resultado nos da 4. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Esto lo que nos está diciendo es de que sin importar cómo me acerque al valor 2, a este valor que está aquí, a este valor, entonces aquí yo tengo que tener presente es a qué valor me estoy acercando, que es el 2. El resultado aquí me está dando 4. Entonces, si x tiende a 2, el resultado de la función es igual a 4, pero no, aquí lo que quiero hacer énfasis es que el valor de f de x no es 4, sino que f de x se está acercando a 4. Muy bien. Por otra parte, si x se aproxima a 2 únicamente con valores menores, entonces esto lo vamos a escribir como x se aproxima a 2 y le vamos a colocar un menos como superíndice. Eso 2 con un menos significa valores menores que 2. ¿M? Entonces, si x se aproxima a 2 con valores menores, el límite se escribe y entonces lo vamos a escribir lo mismo, el mismo límite que tenemos arriba, pero con el 2 con un superíndice con el signo menos. ¿M? Entonces lo escribimos de esa forma. Límite cuando x se aproxima a 2 con el signo menos de la función x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 y escribimos cuánto nos dio ese resultado. Acercándonos a 2 por el lado izquierdo, que era con valores menores, el resultado nos da 4. A este se le llama límite por izquierda. ¿M? De manera similar, si x se aproxima a 2 únicamente con valores mayores, que lo vamos a escribir como x se aproxima a 2 y le vamos a colocar como superíndice el signo más, el límite lo vamos a escribir
como límite, perdón, que pena voy a pasar este renglón acá que me queda muy abajo, valores mayores el límite se escribe límite cuando x se aproxima a 2 con el superíndice más de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 igual a 4. Lo llamamos límite por derecha. Entonces, el límite por derecha se escribe de esta forma, límite cuando x tiende, en este caso es a 2 con el signo más, de la función y escribimos el resultado, cuánto nos da. Entonces, estos dos límites, el límite por izquierda y el límite por derecha, se llaman límites laterales. Estos dos límites entonces, ¿qué límites? El límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 igual a 4 y el límite cuando x se aproxima a 2 por el lado derecho de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 igual también a 4, estos dos límites, se llaman límites laterales. Límites laterales. Entonces, ¿qué son los límites laterales? El acercamiento a un valor específico, en este caso el 2, tanto por el lado izquierdo, que sería el límite por izquierda, y por el lado derecho, el límite, el acercamiento a 2 con valores mayores a él. Muy bien, esto nosotros lo podemos verificar de manera gráfica también. Entonces voy a utilizar GeoGebra para mostrarles acá el comportamiento. Entonces, aquí, en este gráfico, tengo graficada aquí la función en GeoGebra, que es x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Ojo que esta función no es una parábola, ¿no? Ni nada que se le parezca. Cuando yo tengo una función racional, tengo que mirar el grado de esa función racional restando el grado del numerador menos el grado del denominador. Y eso me daría como la característica de la función. En este caso, pero no siempre se cumple, ¿no? En algunos casos particulares se va a cumplir. En este caso particular, se lo analizaría de esta forma. ¿Cómo es el tipo de función que voy a graficar? La función que está en el numerador es de grado 2, un polinomio de grado 2, una parábola. Y en el denominador tengo una función lineal, x menos 2. Si yo resto los grados, 2 menos 1 me da 1. O sea que la función f tiene grado 1. Como esta función se puede simplificar, entonces esa función de grado 1 me representa una recta. Y esta recta es la que está representando aquí. Pero ¿qué tengo que tener presente? Que para esta función f de x, yo no puedo tomar el valor en 2. O sea que este punto P, que lo tengo señalado aquí en la función, ese punto no pertenece a la función. O sea, este es como si fuera un hueco. Esa sería la forma como lo debo dibujar. Dibujo esta recta y aquí precisamente en este punto P realizo un hueco. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es mirar lo que estábamos mirando, los límites laterales. Entonces, para tomar los límites laterales, voy a tomar un punto que lo voy a llamar X con el signo menos, como subíndice, aunque nosotros lo habíamos tomado como superíndice.
¿no? Pero entonces lo que me está diciendo es que ese valor de x se va a ir acercando a 2 por el lado izquierdo, es decir, por valores menores a 2. Entonces noten que si yo empiezo a moverlo, él se mueve hasta llegar a 2 con valores menores. Y para ese x voy a calcular su valor f de x. Entonces su valor f de x es el que tengo aquí. ¿Mm? Voy a colocar estos segmentos para identificar qué es precisamente ese valor. Entonces noten aquí que a medida que yo acerco el x a 2, noten que el f de x que tengo aquí, el que está en color rojo, se va acercando al valor del límite, que es este número 4. Entonces noten eso. A medida que el x que está en color azul se va acercando a 2, el valor de f de x que está en color rojo se va acercando al valor del límite, que es 4. ¿Mm? Lo mismo ocurre si yo tomo el x, pero en el lado derecho. Entonces, si yo tomo el x en el lado derecho, y acá lo tendría el f de x, que lo tengo en color gris, entonces cuando yo muevo ese x acercándolo a 2, el x más, el f de x también va bajando y se está acercando al valor del límite. Este comportamiento es lo que nosotros decimos aquí que se está cumpliendo el límite. X más significa el límite lateral por derecha y X menos, este f de X menos, es el límite lateral por izquierda. ¿Mm?